Muy buenos días, estimados ingenieros, colegas, compañeros docentes del programa de Ingeniería Industrial, estimados estudiantes y comunidad de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco. En el día de hoy les habla Harold Enrique Cohen Padilla, coordinador del proyecto de aula del programa de Ingeniería Industrial. Para empezar, quisiera comentarles los detalles más importantes y los lineamientos para nuestro proyecto de aula, de tal manera que lo podamos desarrollar de la mejor manera y en coordinación con los estudiantes y lograr los resultados que tanto estamos esperando. En primera instancia, queremos recordar que el proyecto de aula es nuestra propuesta metodológica que nos permite, a través de todos los ejercicios de aprendizaje con los que tenemos con nuestros estudiantes, a través de las distintas asignaturas, abordar un problema y encontrar de la manera más idónea la solución a una problemática. En ese orden de ideas, es la estrategia pedagógica que constituye el eje central en torno al cual gira toda la formación de los programas en la institución, lo cual reza en el documento de Ingeniería Industrial, lo que tiene que ver con el programa educativo. Esta propuesta metodológica, de acuerdo a los lineamientos institucionales, engloba y de alguna manera nos une, estudiantes y profesores, alrededor de nuestros tres pilares importantes: el ser, el saber y el saber hacer. Importantes para que, en coordinación con todos los elementos preponderantes del ProAula, logremos ese objetivo, que también está descrito desde la propuesta y el perfil del ingeniero industrial, que podemos ver directamente en nuestra página web, en donde se nos indica que la ingeniería industrial es una rama que se encarga de diseñar, medir, analizar, mejorar y controlar los procesos productivos de bienes y servicios, asegurando en todo momento la calidad y la productividad. En ese orden de ideas, la estrategia metodológica que aborda el proyecto de aula para ingeniería industrial es la de la estrategia de Six Sigma. En concordancia con el lineamiento y el perfil del ingeniero industrial, queremos aportar un proceso de mejora continua que, desde las apuestas productivas de la región, de solución en las cuales se aprovecha al máximo los recursos con los que se cuenta, pero en el contexto al que nosotros le estamos apuntando, en donde los estudiantes sean papel preponderante e importante, obviamente con la ayuda idónea de nosotros los docentes, que somos sus guías y tutores. Es por ello que debemos tener claro que nuestra estrategia es la de Six Sigma, una estrategia en donde el TMAKE o sus etapas, como son la del definir, el medir, el analizar, el mejorar y el controlar, se van a poner de manifiesto para lograr el objetivo que nos estamos trazando. ¿A qué le apuntamos con ese objetivo? A que en un corto tiempo en el que el desarrollo de estas estrategias le permitan las competencias suficientes a nuestros estudiantes para poder acceder a una certificación del tipo Green Belt o Yellow Belt, dependiendo de las características y las condiciones de ese objetivo que, como estudiantes nuestros y de nuestro programa, nuestros chicos quieran tasarse. ¿Atendiendo a qué? Atendiendo a las apuestas productivas. Nosotros hemos hecho un ejercicio muy acucioso en donde, a partir del plan regional de competitividad que tiene Cartagena y Bolívar, el cual está trazado en una línea de tiempo hasta el 2032, pues le apuntamos a que hacia ese perfil que nosotros queremos como ingenieros industriales, pero que tenga el apoyo suficiente en nuestro sector y en las problemáticas de nuestro sector, que no son otro más que el sector petroquímico plástico, el sector turismo, logística, para el comercio exterior. Somos una ciudad puerto, el diseño y construcción, reparaciones de embarcaciones navales y la agroindustria. Como estrategia puntual y particular para este 2022 hemos elegido el sector textil, así que hacia allá van a estar enfocadas todas nuestras propuestas tendientes a la solución de un núcleo problemático. Para las circunstancias y características de nuestros grupos de trabajo de estudiantes, lo vamos a hacer alrededor del tercer semestre con un núcleo problemático que reza de la siguiente manera:
cómo se entiende y se cuantifica la magnitud de un problema, identificando las variables de decisión que afectan a un sector productivo de baja complejidad y a sus partes interesadas, lo que quieren decir o lo que hablan de los stakeholders. Dentro del proceso del DMAIC, en este tercer semestre estaríamos ya en la parte de medición. La contextualización del sector ya se viene trabajando en unos semestres anteriores y la idea es que complementemos ese contexto, esa definición inicial y que a partir de ahí y de las asignaturas que hacen parte de los ejes de aprendizaje nosotros pues podamos darle solución a ese núcleo problemático. El otro caso lo corresponde séptimo semestre, en el cual el núcleo se centra en cómo mejorar procesos productivos o de servicios, interviniendo la ingeniería de los procesos desde la causa raíz y el control de su desempeño. Ya estaríamos en unas etapas mucho más adelantadas correspondientes al mejorar y al controlar los procesos. Pero bueno, ¿quiénes haríamos parte de ese proyecto de aula? ¿Será que solo será el coordinador? ¿Será solo un docente de alguna asignatura en particular? Pues no. Desde una directriz institucional en cabeza de nuestro rector, el doctor Claudio, nos ha dado a entender que todos debemos aportar y que todos debemos ayudar a ese compromiso con nuestros estudiantes. Pero bueno, particularizando lo que a nosotros nos converge en este momento, desde currículo integrado, Ingeniería Industrial en tercer semestre tendría las asignaturas de cálculo integral, estadística, física eléctrica y procesos de manufactura, como elementos fundamentales y preponderantes para la solución de su núcleo problemático. En el caso de séptimo sería gerencia financiera, investigación de operaciones 2, diseño de plantas, gerencia moderna de las operaciones, seguridad industrial y competencias ciudadanas. Pero bueno, ¿cómo hacemos para darle un poco más de forma a ese núcleo problemático, particularmente en tercer semestre? Pues deben formarse grupos en los cuales los estudiantes empiecen a interactuar. ¿Cuáles son esas asignaturas ejes para tercer semestre en currículo integrado que van a permitir la conformación de esos grupos? Pues van a ser las asignaturas principalmente estadística y procesos de manufactura. Entonces, ellas serán las encargadas de conformar los grupos, pero el resto de la comunidad académica tenemos que contribuir y ayudar con el proceso de solución del núcleo problemático. En el caso de séptimo, para currículo integrado, los grupos se podrán conformar en investigación de operaciones 2, en gerencia moderna de las operaciones o en diseño de plantas. Es importante que los tutores, guías de esas asignaturas, de esos escenarios de aprendizaje, pues estemos muy atentos y ayudemos rápidamente a la conformación de esos grupos. Para aquellos estudiantes que vienen de las tecnologías y hacen un proceso de homologación para ingeniería industrial, las áreas y las asignaturas que se involucran principalmente en el proceso de proyecto de aula para los egresados de tecnología en producción industrial sería principio de los sistemas y las operaciones, administración de la calidad, producción más limpia, mecánica de materiales y termodinámica, entendiendo que algunas asignaturas de estas son o están catalogadas dentro de algunas electivas y entonces hay que tenerlas en cuenta. En el caso de los egresados de tecnología en control de calidad, las asignaturas serían principios de los sistemas y las operaciones, estadística aplicada, estudio del trabajo, sistemas de costeo, mecánica de materiales y procesos de manufactura. Para los de seguridad e higiene ocupacional, las asignaturas serían similares a las de control de calidad. Principio de los sistemas, estadística, estudio del trabajo, sistemas de costeo, mecánica de materiales y procesos de manufactura. Para el caso de ellos, en el caso de tecnología en producción industrial, las asignaturas en donde se formarían, donde se conformarían, los grupos de trabajo serían en administración de la calidad, en principios de los sistemas y las operaciones y en la asignatura de producción más limpia. Para los de control, podría ser en principios de los sistemas y las operaciones, en estadística aplicada, en estudio del trabajo o en sistemas de costeo, que son las que marcan las líneas de trabajo más gruesas en el semestre. En el caso de seguridad, vendrían siendo principios de los sistemas y las operaciones, estadística aplicada, estudio del trabajo y sistemas de costeo que corresponden a las similares a las de control. En el caso de las tutorías, las guianzas, esos procesos de acompañamiento van a seguir siendo las tutorías individuales que ejercen cada uno de los docentes en sus áreas de trabajo. Las tutorías aclaratorias, que como su nombre lo dice,
le da la idea al estudiante de cómo va, sobre todo antes de entregar esos requisitos escritos con los cuales nosotros les hacemos seguimiento, que tengan bien escritos los objetivos, que tengan los resultados o lo que corresponda a cada uno de los entregables en el lugar adecuado y con la profundidad y el alcance que se requiere. Y las tutorías colectivas en donde en el conjunto de los docentes que hacemos parte de cada uno de esos semestres, pues damos nuestras opiniones y orientaciones para los estudiantes. Si vemos desde un punto de vista un poco metodológico, un poco conceptual, hasta cierto punto de vista didáctico, tenemos todo un recorrido desde nuestra apertura hasta nuestro cierre, en donde está la conformación de los grupos, las primeras exploraciones de las apuestas productivas, que como ya hemos dicho es sobre el sector textil, y empieza todo un proceso de desarrollo de las ideas, de tutorías, hasta nuestro primer entregable, en donde se harán una revisión, una corrección, se desarrollarán algunas ideas que quedaron bien o no tanto, y de alguna manera dentro del mismo proceso, a través de todo lo que nosotros y el acompañamiento que le vamos a hacer, los vamos a llevar hasta la presentación final de un proyecto bien formado, con una apuesta de solución lo suficientemente robusta para que al final de nuestro segundo entregable pues tengamos los objetivos que nos hemos trazado y podamos darle un cierre eficiente y efectivo a todo el proceso de proyecto de aula. Entonces, particularmente con relación a esos entregables, tenemos un primer documento que es muy simple, que es muy sencillo, que va a constar únicamente de un título propuesto de esa solución que estamos proponiendo, que también puede ser un pequeño borrador, es una orientación, pero donde básicamente lo que debemos entregar son información sobre los integrantes y los objetivos o los pasos para llevar a cabo esa situación que estamos planeando. Ya el entregable final, pues ya es un documento un poco más robusto que va a revestir la información de los resultados obtenidos con base en la escritura de un documento que se le va a entregar como documento guía, el cual pues se va a ir rellenando de datos y va a tener una estructura más uniforme, más homogénea, para que todos sepamos qué llevamos y que quizás a la luz de las herramientas utilizadas, que nos haría falta. Al final se quiere y se tiene planeado desde la coordinación de pedagogía, desde los comités curriculares que se hacen en la facultad, que junto con esa entrega final podamos establecer una feria de póster en donde a la comunidad de nuestra universidad le informemos, le mostremos y podamos hasta cierto punto socializar todo esto que hemos hecho. En el caso de octavo, que no es parte de este semestre realmente, pero sí segundo semestre de este año, la idea es que al terminar de robustecer séptimo semestre con una propuesta con más detalles, logremos hacer un workshop en donde podamos tener acceso a una situación un poco más real, en donde nosotros vendemos nuestra idea y bueno, habrían potenciales clientes a los que si le agrada la idea, pues podría ser comercializada. De una manera más formal, que se los comunicaré y les queda como evidencia en este video, están las fechas propuestas puntual y particularmente para cada uno de los entregables. Son fechas que a veces están sujetas a cambio, pero más que todo la feria de los pósters, que por alguna cuestión de disponibilidad de salones o del mismo edificio de ese desarrollo donde vamos a hacer esa actividad, puede correrse uno u otro día, pero el resto de las fechas son muy puntuales y particulares para el primer y segundo entregable. Como todo de alguna manera debe tener un seguimiento y una cuantificación, la institución desde los líderes de proceso se ha establecido un 30% para la calificación cuantitativa. ¿De qué manera se va a hacer esa calificación? Un 5% por parte de los estudiantes y el 25% por parte de los docentes. Para esquematizar un poco mejor, aquí les tengo un pequeño ejemplo donde si entendemos que un estudiante se ha autoevaluado con una nota de 4, en su nota de ProAula obtuvo un 4,5 y en el desarrollo del seguimiento que le hizo el docente en su asignatura fue 3,5, ¿cómo se distribuiría eso? Pues muy fácil. El 5%, que es lo que va a calificar el estudiante dentro de su 20% que corresponde a la nota de su autoevaluación. Recuerden que la autoevaluación este semestre vale un 20% y la nota del docente un 80%. Dentro de ese 20%, el 5% corresponde a la nota del proyecto de aula
Y el restante, o sea, el 15% de ese 5% sería la nota que él se va a colocar. Entonces, en términos generales, el 5% de mi 20%, que es un cálculo que he hecho aquí, corresponde al 1%. Quiere decir que el 20% de la nota que el estudiante se coloca como resultado propio vendría siendo un 4, que fue su nota, a un 19%, y el 4,5 a un 1%, que es el ajuste que él está haciendo por su trabajo de grado. Por su trabajo de aula, perdón. Por el contrario, el docente, que debe calificar del 100% un 80%, ya que el 20% lo da el estudiante, en ese 80%, el 25% corresponde al proyecto de aula. El 25% de este 80% en esta operación sencilla que está haciendo aquí es el 20%. O sea que ese 80% que debe calificar el docente está dividido en 60 en su nota de su seguimiento en clase y el 20% es el proyecto de aula. Si nosotros sumamos 19 y 1, 60 y 20, ahí estaría el 100% del primer corte o el 100% de la nota del segundo corte. Ya nomás sería hacer un ejercicio de promedio ponderado en donde sería cada nota por su porcentaje y en este caso tendríamos una nota final. Eso es a modo de ejemplo. Ya para terminar, las herramientas que vamos a tener para el apoyo y la gestión están consideradas en unas diapositivas como esta, un video, las bitácoras de seguimiento para las tutorías. En la plataforma de Ferrum vamos a encontrar toda la documentación, formatos para guiarnos, cómo vamos a hacer el póster, la rúbrica de evaluación y todos los documentos que necesitemos para poderle hacer seguimiento a este proceso. Al final, si alguno de ustedes tiene alguna duda, pregunta, inquietud, recuerden que vamos a estar dispuestos para ayudarles, para encontrar soluciones a cualquier dificultad. Y bueno, no resta más sino darles las gracias y darles la bienvenida también a esta nueva posibilidad de Proyecto de Aula 2022. Muchas gracias por todo y nos estaremos viendo en la universidad. Chao, chao. Bendiciones.